Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Buenos días a Teoterapia Lenguaje de Vida. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad abundante de nuestro Papá Dios. En 1 Timoteo 6:17 dice: pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, si lo ponemos en un contexto, hay muchas cosas que nosotros no agradecemos a Dios, nos vemos su generosidad. Él es increíblemente generoso y no prestamos atención a esta característica de Dios tan importante como el amor que Él tiene hacia toda su creación, es la generosidad que ha tenido con ella. Y a veces necesitamos que nos estén recordando continuamente que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El hablar de su palabra, el que conozcamos su personalidad, el que conozcamos su voluntad para nuestras vidas, es una gran generosidad porque todo lo hace para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Si pensamos en la generosidad en la esfera de la naturaleza, Él nos proveyó de más de 250.000 clases diferentes de plantas con semillas. Y de ellas es que hoy nosotros nos alimentamos. De todas esas semillas, 50.000 aproximadamente son árboles. Los de hoja perenne, robles, arces, sauces, adules, y entre otros que se pueden nombrar conocidos acá. Estos hacen que nuestro planeta sea un lugar con una tremenda belleza y además nos proporciona el oxígeno con el cual nosotros respiramos y nuestro cuerpo funciona, ¿ya? En lugar de habernos puesto en el paisaje lunar, por ejemplo, o en Marte, o en cualquier otro planeta del universo. Él escogió la Tierra por su gran sabiduría, obviamente, porque aquí es donde podría germinar todo lo que Él iba a hacer. Creó 8.000 aproximadamente 600 clases de flores para nuestro disfrute. Solo las orquídeas hay más de 2.000 variedades, imagínense. El rey Salomón no se comparaba con la magnificencia de las anémonas escarlatas que se extienden en las colinas de la Tierra Santa. No se puede medir el placer que reciben todas las personas de las rosas, los lirios, los claveles, las margaritas, las begonias, las violetas africanas y todas las demás. Usted podría decir, sí, pero las flores ahora las plantamos nosotros, hicimos la semilla, pero alguna vez Él nos regaló eso es como si a usted le regalan una planta, una semilla o un almácigo de una verdura y usted lo va cuidando, lo va regando y cae la semilla y se va reproduciendo y usted siempre va a tener ese almácigo de esa verdura o de los frutos. Ciertamente hoy los sembramos y los cosechamos nosotros, pero provienen del amor que Él nos tuvo para ponernos en este contexto. Él es tan bondadoso con nosotros que además no solo nos puso esto, sino que nos puso los sabores, nos puso los olores, nos regaló una vista para apreciar toda la bella naturaleza que Él puso para nosotros. Porque además no solamente nos puso la semilla, nos regaló la semilla de todo lo que estoy hablando, sino que además hizo un contexto natural. Tenemos para disfrutar las cordilleras en los diferentes países donde hay cordillera. Nos regaló el mar, que nos provee de alimento también y una también hermosa vegetación marina. Se estima que hay más de 20.000 especies de peces espinosos y otros 10.000 de otras especies. Imagínense todo lo que hay debajo del mar. Todo esto es un regalo
y nos muestra la bondad de Dios para que nosotros tuviéramos este tremendo placer de comer, de beber y de ver y de escuchar. Dígame que no es maravilloso escuchar en la mañana a los que tienen la oportunidad de tener algún nido en algún árbol que esté en la calle o en su propia casa y despertar en la mañana con el trinar de los pájaros. Imagínense la bondad hermosa. Los pajaritos viven sin cumplir horario de trabajo, ni nada. Se alimentan simplemente por todo lo que Dios puso en la naturaleza para que ellos sobrevivan, se reproduzcan y además tienen un proceso de nacer donde obra exclusivamente la naturaleza. No sé si ustedes han visto alguna vez parir a un animal, a un ave, o a los que puedan tener un acuario en su casa. La maravillosa. Nosotros lo hemos ido adecuando como seres humanos y ya tenemos cosas más sofisticadas para que las mujeres no suframos en el parto. Pero todo lo demás de la naturaleza es un regalo que Él nos da. En la Biblia tenemos muchos versículos donde nos hablan de la belleza, de las bondades que Él nos da. Pero antes de mencionar los versículos, les quiero comentar que ¿qué podríamos decir de la belleza de una puesta de sol? Cómo el sistema solar se pone en el atardecer, ahí donde termina el horizonte, donde se acaba la visión que nosotros tenemos, y esa maravilla de puestas de sol, que normalmente las disfrutamos, las asociamos con la playa, el verano. Pero dígame si usted no tiene una vista privilegiada de donde usted viva, donde pueda ver una puesta de sol. O acá en Chile, que tenemos las montañas, que si no fuera por el smog, las podríamos ver mucho mejor. Yo vivo al otro extremo de donde está el centro, hacia la parte más hacia la costa. Y en el invierno, después de la lluvia, cuando yo voy caminando, veo la montaña, el cielo limpio, en la mañana sobre todo, y dígame que no es maravilloso ver, pensando que yo estoy a muchas horas de llegar a la cordillera, porque Santiago es muy largo, y ver que el cerro está casi encima, y se ve maravilloso. Esas son bondades que Dios nos da, nos permite disfrutar de un paisaje sin tener una fotografía en la casa. Hay un señor, un escritor, que le dicen que es el padre de la himnología inglesa, Isaac Watts. Hay un canto del que dice: canto las bondades del Señor, que de alimento la tierra llenó, por su palabra las criaturas formó y entonces buenas Él las declaró. Señor, tus maravillas se manifiestan donde quiera que vuelva yo mi vista, ya sea mirando el suelo o contemplando el cielo. Y en la Biblia hacemos énfasis en algunos pasajes donde habla de la bondad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 139, 18. El salmista nos recuerda que los pensamientos de Dios son para con su pueblo y son más numerosos que la arena de la playa. Ni siquiera dice de un puñado de arena, sino que de la arena que hay en las playas. Imagínense cuántas playas hay en el mundo. Y acá en Chile tenemos una gran cantidad. En Santiago 15 dice que Dios da sabiduría abundantemente a todos los que se la piden. Por eso es importante que leamos y nos concentremos en realmente leer la Biblia, no solo por leerla, sino para que nos alimentemos de todas las promesas y las bondades que Dios tiene hacia su creación. En el Salmo 68, 19 dice: cada día nos colma de beneficios. Es como si estuviéramos cargados con ese peso de bendiciones, pero a veces no las notamos. Por eso es importante recordar cuán bondadoso es nuestro buen Padre. En 2 Corintios 8, 9 dice: se hizo pobre por nosotros, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Este es un ejemplo de generosidad que Él nos dejó. En Romanos 5:20 dice: Dios es generoso en gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo describió la gracia divina como más abundante.
en Primera de Tito 1:14. Nosotros permanecemos siempre en la orilla, pero Él es como un gran océano, con nuestros pequeños dedales. Y los llenamos, pero el océano no mengua. Nosotros podríamos sacar mucha agua, pero no merma. Así es la abundancia de Dios, como un gran océano. Dios es generoso en misericordia. Si así no fuera, no hubiéramos aparecido, ni nos hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz para librarnos del pecado que estaba viviendo la humanidad en ese momento, y que no solo libró a aquellos, sino que a todos los que hemos venido después y aún a los que van a venir. Cuando nacemos de nuevo, en Tito 3:6 dice, Él derrama abundantemente su espíritu en nosotros. Imagínense, usted y yo tenemos al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros y además entre nosotros. O sea, ¿qué más bondad podríamos recibir de Él? Que cuando Jesús murió, dijo, les dejo a mi Santo Espíritu que será el consolador de sus vidas. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Él habla de esa abundancia, habla en el completo y total concepto que significa abundancia. No se refiere solo a la parte económica o a lo material, sino que significa que vamos a tener abundancia de amor, abundancia de protección, abundancia de humildad, pero para poder disfrutar de esas características que Él nos prometió, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer su palabra para poder apropiarnos de esas características que implican esa abundancia que Él nos prometió en Juan 10:10. En 2 Corintios 15 dice, aun cuando somos llamados a pasar por sufrimientos y pruebas, abundan las consolaciones, y estas son suficientes para cada tribulación. En Filipenses 4:19, Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En 2 Corintios 9:8, Él provee en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Y en Efesios 3:20 dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, además nos da abundantemente fuerza para enfrentar lo que tenemos que vivir día a día. Nos da la fuerza para cambiar una actitud equivocada. O sea, Él es abundante y generoso en todo lo que nos da. Tenemos que conocerlo para poder aprovecharlo. Tenemos que conocer lo que Él dejó escrito para poder aprovechar y reconocer la abundancia y la generosidad de Dios para nuestras vidas. Por último, en 2 de Pedro 1:11 dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos otorga esa amplia y generosa entrada al reino. Él fue a preparar morada para nosotros. Lamentablemente el lenguaje humano es inadecuado para describir la multiforme generosidad del Señor. Es demasiado impresionante para imaginarla, pero lo que de ella conocemos debe hacernos refrenar toda queja, dándole gracias con todo nuestro corazón. Familia, hoy hemos aprendido algo más de la generosidad de Dios. Le damos gracias y en el nombre de Jesús le pedimos que hoy podamos identificar cada una de esas gracias. Nos vemos mañana en un nuevo Teoterapia Lenguaje de Vida. Que Dios les bendiga y tengan un hermoso día.